Bueno, buenos días con los que no me habían saludado, Dios los bendiga. Vamos a empezar, vamos a hacer una oración para empezar. Dios bendiga, le guarde. Amén. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Hermano Jaime, buenos días. Dios le bendiga. Bueno, Amén. oremos. Padre, buena misericordia, te damos gracias en esta hora nuevamente, oh Dios, por esta nueva oportunidad de vida. Gracias a ti por este momento que podemos venir a estudiar, Señor. Aprender más en conocimiento de tu palabra para que podamos tener el beneficio, Padre, de la salvación y de la vida eterna. Padre, te agradecemos porque tú eres fiel, porque tú eres eterno, porque tú eres soberano, porque tomas dominio sobre toda tu creación. En este día te pedimos que de una manera especial nos bendigas para que abras nuestro oído, nuestro ojo, nuestra mente espiritual, oh Dios, regalándonos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, que recibamos el Evangelio por revelación, que en el nombre de Jesús podamos ver tu gloria cada instante, Señor, en nuestras vidas por medio del conocimiento y a través del convencimiento de tu Espíritu, Señor, que no seamos los mismos, sino cada día seamos, oh Dios, esforzándonos para seguir adelante el ser hechos hijos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, amado Dios, por cada uno de los participantes. Padre, te rogamos de una manera especial que no falle la internet, Señor, que no tengamos ningún problema eléctrico, Señor, y que también, oh Dios, este instante nos concedas el beneficio de estar atentos, que no haya ningún percance, Padre, que no haya ninguna distracción, Padre, que estemos atentos, aun si hemos estado enfermos, oh Dios, por cualquier causa en el transcurso de la noche, tal vez no hayamos descansado bien, te ruego que seas tú, oh Dios, dándonos aliento, fuerza y vigor, salud, Padre, para estar, oh Dios, anímicamente bien y perfectos, oh Dios, en esta hora. Te agradecemos, Padre, porque siempre será un milagro poder ir delante de ti, Señor. Por eso, Padre, mil y mil gracias por este momento y por esta oportunidad. Te damos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si recordamos hasta dónde quedamos la última vez. Estamos estudiando a qué vino Jesús. La segunda pregunta. Aló, hija. Buenos días. Ya como... Pastor, el último título que dijo fue que pusiéramos el número, la tercera, ¿a qué envió Dios a Jesús? Exacto, ¿a cuál envió Dios? Entonces, en la segunda vimos, perdón, a qué vino Jesús, que fue a lo suyo, a salvarnos, ¿no? A evitar, a darnos una mejor vida, a predicar el evangelio, a hablar de todo lo que él hace referencia al yo soy, a dar a conocer al Padre, a ser ejemplo, a servir. Bueno, y vamos a mirar el tercer punto, dice, ¿a qué lo envió Dios? Entonces, de pronto los que estén tomando apuntes pueden con mucho, digamos así, de dedicación podemos llegar a colocar unas referencias puntuales de Jesús. Y el solo hecho de que Jesús como tal haya venido a esta tierra y el Padre en su énfasis de la pregunta, ¿a qué lo envió? Entonces lo que nosotros estamos entendiendo es que ese a qué lo envió literalmente, ¿a qué literalmente lo envió? A que ninguna persona cayese en condenación, o sea, a que los que estuviésemos vivos no cayésemos en el infierno, y los que fueran a ser tuvieran el registro y la evidencia palpable de que ya la salvación ya se ejecutó. ¿Sí me hago entender? El propósito fundamental de la existencia de Jesús y que haya venido o que el Padre lo haya enviado a esta tierra, el propósito fundamental por el cual el Padre lo envía es porque hay vida después de la muerte y porque existe literalmente un lugar de condenación. ¿Listo? Así como existe el cielo, también existe el infierno. Así como existe el bien, también existe el mal. O sea, las cosas fueron creadas con su antónimo. Esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿A qué lo envió Dios? ¿A qué envió Dios a Jesús? A evitar de que cayésemos ¿a dónde? Al infierno, que cayésemos a condenación. ¿Amén? Entonces, vamos a mirar
nombres o títulos o apreciaciones que hace referencia a la Biblia acerca de Jesús. Voy a hacer un paréntesis chiquitico acá. No se les olvide colocar la asistencia, por favor, ya que veo que aquí algunos están colocando la asistencia. Ahí en el chat pueden colocar la asistencia. ¿Bueno? Entonces, les agradezco. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos, Jesús es nuestra propiciación o nuestro propiciador. Propiciar es facilitar o mediar. Por eso estábamos en amistad con Dios y lo que hizo Jesús fue facilitar nuevamente que nosotros tuviésemos esa comunión con Dios, nuevamente estar en amistad o en comunión con Dios. Es nuestra justificación y la justificación hace referencia de llegar a tener esa paz para con Dios, que la deuda ha sido cancelada. ¿Listo? Entonces Jesús cumple todos estos títulos. Perdón un momento. Entonces, acá, redentor es que, digamos, recuerden que para que Jesús fuera nuestro redentor, Él debía quedar libre del pecado. Para que fuera nuestro sustituto, Él nos dejaría libre de la consecuencia, facilitador o mediador, la amistad con Dios y justificador que mi deuda fue cancelada. Entonces, estas cosas son puntuales que nosotros debemos tenerlas por causa digamos, de la pregunta o de la resolución de la pregunta. ¿A qué literalmente envió Dios a Jesús? Eso debe quedar puntual. Evitar de que las personas cayésemos al infierno. Entonces, digamos, todos tenemos la conciencia plena de que hay vida después de la muerte y que literalmente la condenación existe o un lugar de condenación. Bueno, ¿cómo nos fue con la pregunta que les hice? Porque ninguno me respondió. ¿Estamos convencidos de la existencia real del infierno? ¿Y estamos convencidos de que hay vida después de la muerte? Sí, señor. Amén. Sí, pastor, yo lo creo porque en la escritura lo dice y yo lo creo porque Dios lo dice. Así es, porque está escrito. El ¿Y cielo está en qué parte de la escritura podemos corroborar las dos cosas? Tanto, porque la idea es que nosotros corroboremos las dos cosas. Que hay vida después de la muerte, eso debe ser claro, que hay vida después de la muerte y que literalmente sí existe ese lugar de condenación. En Daniel. En Porque Daniel, Jesús lo dijo. Daniel, ¿en qué parte? ¿Me lo puede leer, por favor? Todo el capítulo, todo el libro. Sí, Habla del obvio, infierno. obvio, pero era una parte muy puntual.
7:10. ¿Qué dice, Ana Carmen? Que el cielo es tan real como el infierno. Ay, mi niña, muy linda. Dice 7:10, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso concuerda exactamente con lo que dice Apocalipsis 20:11 en adelante, ¿cierto? O sea, la necesidad de que nosotros entendamos de que ahí es, digámoslo así, ahí es una evidencia en cuanto a lo que va a pasar, al futuro va a pasar en cuanto a después de que viene. Digamos, si hoy viniese Jesús, pasarían 7 años más sobre la faz de la tierra, que es tribulación, el tiempo de tribulación, gran tribulación, y después de la tribulación y gran tribulación vendría el milenio y más un año más, y por ese año más después ya vendría la destrucción de la tierra, y las personas se pararían frente, digamos así, los salvos, tendrían un juicio frente al tribunal de Cristo para premios, coronas y galardones. Los que se van a perder o los que se pierdan se van a parar frente al al trono blanco para juicio. ¿Listo? Y se abrirán los libros o lo que está escrito en Apocalipsis, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O sea, hay un libro donde se apuntan todas las obras. Pero vamos a ir a una parte más puntual, porque esto debe quedar claro. Dos cosas para entender por qué lo envió, o sea, envía a Dios a Jesús. Dos cosas fundamentales que tienen que ver las dos con la misma, que es evitar de que cayésemos al infierno. Una, debemos entender que hay vida después de la muerte, y dos, debemos entender que hay un lugar de condenación, así como hay un lugar de destino que es el cielo. También para los salvos también hay un lugar de destino para los perdidos, que sería la condenación. No existe intermedio, ¿listo? No existe como un lugar donde después de la muerte haya otra, o que la Biblia nos muestre una luz, que hay otro tiempo de oportunidad. No existe, ¿listo? No existe. Entonces, vamos a mirar qué dijo Jesús. Note que Jesús habla acerca de que el gusano de ellos no muere y la llama, ¿qué? No se apaga. Se apaga. ¿Listo? Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Y esto es algo que cuenta Jesús. Algo que cuenta Jesús. Pastor, o sea que los que son salvos no se le van a abrir los libros. Sí, pero es otra clase de libro. Solo el de la vida. No. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. ¿Listo? Aquí en esta mano voy a poner las personas que se salvaron, y en esta mano voy a poner las personas que se perdieron. ¿Listo? Entonces, si en esta mano tengo los salvos, un salvo se va a parar después de los 1007 años, se pararía, o sea, calculando un tiempo, ¿no? Frente a lo que nosotros sabemos que se llama, hablando de los salvos irían a lo que es el tribunal de Cristo. ¿Qué se hace en el tribunal de Cristo? Sencillo. En el tribunal de Cristo lo que se va a hacer es premiar lo que son todo lo que se hizo después de que una persona haya nacido de Dios. Todo lo que se hizo después que una persona haya nacido de Dios, porque antes nuestras obras nunca tuvieron una motivación correcta. Mientras que una persona no nazca de Dios, siempre las motivaciones serán incorrectas. Digamos, nosotros queremos dar un vaso con agua
no por saciar tal vez la sed de alguien, sino por el solo hecho de que alguien nos dé las gracias por el vaso con agua, o que nos diga, wow, hizo una buena obra. Si me hago entender, siempre las motivaciones son incorrectas. Aun cuando los jóvenes le dicen a la muchacha, oye, tú me caes muy bien, me gusta tu cara, tus ojos, tu boca, bueno, qué sé yo, te traje esta chocolatina. Y al otro día vuelve y le trae otra chocolatina y así hasta que les compran el corazón. Entonces siempre las motivaciones detrás de, mientras la persona tenga naturaleza de pecado, por lo general no son sanas, siempre son malsanas. Siempre harán errar al hombre. Es diferente cuando una persona ha nacido de Dios. Ahora bien, si nosotros entendemos que después de nacer de Dios se escribiría todo en el libro de las memorias. ¿Qué es en el libro de las memorias? Todas las buenas obras que comenzamos a hacer después de nacer de Dios. ¿Listo? Entonces, por decir, aquí están los salvos que se les darán premios, coronas, galardones frente al tribunal de Cristo, y aquí se abriría el libro de las memorias. ¿Listo? Hablando de los salvos. Ahora voy a colocar aquí eh, los perdidos. ¿Listo? Las personas que se perdieron. Entonces, aquí será el tribunal de, el trono blanco para los perdidos, el trono blanco. Se abrirá el libro donde están escritas todas sus obras, que obviamente son obras de condenación o el acta que está en contra de ellos en ese momento. ¿Listo? Que sería el libro de las obras o el libro donde se escriben todas las cosas que la persona hizo según sus obras. Está frente al trono blanco, ¿cierto? Y dependiendo lo que haya hecho en ese libro de las obras, la persona irá directamente proporcional su castigo. ¿Sí me hago entender? Sí, pastor. Entonces, aquí para los salvos, vuelvo y repito, para los salvos. Para los salvos sería el tribunal de Cristo. El juicio para un salvo será ante el tribunal de Cristo para premios, coronas y galardones. ¿Cierto? Estará el libro de las memorias abiertos para directamente proporcionar corona, premios y galardones según las obras que haya hecho después de nacer de Dios. ¿A cuántas personas les llegó el evangelio? ¿Cuánta misericordia tuvo de la gente? ¿Cuántas oraciones hizo? Todo se va a premiar. ¿Listo? Para los perdidos será el trono blanco. El trono blanco se abrirá el libro de las obras y las personas serán juzgadas según lo que hayan hecho mientras estuvieron en esta vida, y se escribió todo en el libro de las obras, y ese castigo será directamente proporcional a todos los pecados o las obras que haya hecho mientras estuvo en la vida. ¿Listo? ¿Está claro? Y aquí, tanto para los salvos como para los perdidos, las personas irán en cuerpo, alma y espíritu. ¿Listo? Ahora hay otra cosa que es bueno puntualizar. Y es que el Señor Jesucristo será el juez de vivos y será el juez de muertos, según lo determina Hechos de los Apóstoles. Y nos mandó que predicásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora hay otra cosa muy importante. Por eso el Señor dijo, el día que una persona se pierda, voy a utilizar mis palabras para hacerme entender más claro. El día que una persona se pierda, literalmente, el día que una persona se pierda, yo no le voy a juzgar, dice él, mi palabra le juzgará. O sea, todo lo que la persona haya hecho se va a poner sobre el colador que es la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Y existe otro libro externo por allá, por decirlo así, o otro libro aparte, que es el famoso libro de la vida. El libro de la vida es para corroborar que las personas salvas estén escritas y las personas condenadas no estén inscritas. ¿Listo? Entonces, investigando los términos según la literatura judía, ellos también tienen significados. Entonces, cuando Jesús le dice, gócese de que sus nombres estén escritos, una cosa es que el libro se escriba y otra cosa es que ya después, cuando habla del libro, él dice, los que no se hallaron inscritos. ¿Listo? Entonces, Pastor, algo escrito, ¿cómo? perdón, una pregunta. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el versículo que nos corrobora
que ya estamos escritos para no tener la necesidad de estar diciendo, escribe mi nombre en el libro de la vida, sino que se diga, o sea, ya estamos escritos porque no hay que decirlo porque ya lo estamos desde un principio, eso lo he entendido, pero no tengo cómo sustentarlo delante de la gente que me ha dicho, pero no, es que hay que decirlo porque en Apocalipsis dice que los que no están escritos no van a entrar. Pero es que Entonces, ¿cómo? hay que mirar cómo se dice porque son cosas muy puntuales. Digamos, nosotros lo paramos, lo pasamos por alto, ¿no? Lo pasamos literalmente por alto. Entonces, dice, voy a leerles lo que dijo Jesús. Dice, Pastor, están escribiendo en el chat unas preguntas. ya vamos para allá. Bueno, la persona puede, pues, o sea, ya voy para allá porque es que dice, la persona dice, lo otro es pedir que no se nos borre. Eso no tiene nada, digamos así, en apreciación. Ya les voy a leer acá. Dice, por ejemplo, dice Felipe, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combaten juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida, o sea, están escritos. ¿Listo? También está el otro versículo que dice que debemos gozarnos y alegrarnos de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Listo? Entonces son cosas que Gozados y alegrados, porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuál sería el versículo? Cuando los apóstoles le dijeron que ellos iban y echaban fuera demonios, echaba que los demonios se les sujetaban, entonces les dijo, alegrados y gozados porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese. Y está en la Biblia. Hermano, por favor, le dijeron que dónde está la cita. Ahora ya busco la espada. Vayan a la concordancia, que la mía no tiene. Lucas 10. Ese es un... Está en Lucas 10, 20. Aquí estoy de nuevo. Sí, es cuando regresan los 70, ¿no? Cuando regresan los 70. De lo que está hablando Sí, la señor. hermana. Este versículo sería el sustento, hermana Marta, ¿listo? Entonces cuando dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus de ojos y nos regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, el nombre de toda persona, digamos, si yo apunto algo de una persona es porque voy a tener, por ejemplo, hay una cultura que de pronto muchas veces pasó por alto que no la veíamos y fue el tiempo donde se decía, escribe en tu diario. Muchas, por ejemplo, las jovencitas tenían por costumbre en un tiempo tener un diario y escribían todo lo que hacían aparentemente, ¿no? Porque se escribía lo bueno, lo malo, no hay cuidadito. Ahorita Entonces, lo escribieron en el Face. sí, entonces escribían y las personas contaban aparentemente digamos así, los hechos que ellos o los acontecimientos que ellos hacían no tenían.
Y resulta que esa cultura se trajo porque los hebreos, por lo general, muchos escribían, casi ellos siempre escribían. Las que tenían, digamos, la desventaja de no hacerlo eran las mujeres, pero casi siempre todos escribían. Entonces se trajo esa cultura de escribir todo en un lugar. Ahora, en el caso, digamos, de lo que hace Dios, voy a explicar en los términos judíos, porque en algún momento me tomé la tarea de ponerme a investigar si para ellos había una diferencia entre escribir y inscribir. Entonces, como ellos nombran las cosas y dicen las cosas de una manera, digamos, las sueltan pero no la explican, ¿sí ven? Las sueltan pero no la explican. Entonces, esto es bueno que nosotros lo comprendamos. Escribir algo, cuando algo se escribe, es porque puede tener la tendencia a ser borrado. ¿Sí ven? Entonces, una persona cuando dice, está escrita en la mente y en el corazón, se le puede olvidar, puede borrarse. Está escrita en un libro, se puede borrar. O sea, puede haber evidencia de que se escribió y puede haber evidencia de que se borró cuando algo se escribe. ¿Listo? Según vuelvo y repito, según la connotación de la literatura, de los términos de significación de los judíos. Porque muchas veces, digamos, los términos humanos nuestros a veces van en contravía de lo que dice la palabra. Si me hago entender, la palabra de Dios puede discrepar entre las literaturas porque ella es castiza como se escribe. Digamos, ella no se tuvo en cuenta la literatura de los hombres, sino que simplemente se escribió conforme a la inspiración de Dios. Entonces, algo escrito es algo que en un momento dado se puede o tiene tendencia a ser borrado. Algo inscrito es que no se borra nunca jamás. ¿Listo? Entonces, tiene la tendencia a no ser borrado. Entonces, es como si dijéramos, ya sabemos que está el libro de cada persona, ¿cierto? Note que está hablando de los muertos. Y si fueron abiertos los libros de los muertos, según sus obras, y aquí le dice, y ve los muertos grandes y pequeños, dice Apocalipsis 20:11, y vi, dice, los muertos grandes y pequeños. Si está hablando de los muertos es porque el muerto tiene un libro donde se escribe todo, y ese libro tiene una persona a la cual le pertenece y esa persona tiene un nombre. ¿Está claro? Ahí se sigue el registro según el nombre de la persona. O sea, toda persona tiene su nombre escrito. ¿Listo? Digamos, toda persona que nace, voy a hablar de los que estamos hoy vivos hasta este momento. Todos estaríamos escritos en el libro de las obras. Todos. Y todos estaríamos, en el libro de la vida. Gracias, hermano Jaime. Todos estamos escritos en el libro de la vida. ¿Listo? Todos. Entonces no hay que pedir que se escriba algo que ya está registrado. Mientras ¿Listo? viva, ¿no? ¿Cómo? Mientras viva en esta tierra y mientras... Sí, sea para allá salvo. voy. Entonces, mientras la persona esté viva, por eso decía Salomón que más vale un perro vivo que un león muerto. Porque mientras haya vida hay esperanza. Después de que la persona, o automáticamente, por utilizar así el término, la persona muere, si fue salvo conforme a la fórmula que Jesús estableció para salvación, pues su nombre quedará inscrito si fue salvo. Ya no se borra. Pero si la persona se condenó, por darme a entender, automáticamente muere, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Listo? Oiga, pastor, Señor. a mí nunca me ha quedado bien claro, o sea, no me ha quedado como muy claro ese que estaba vestido, pero que no tenía vestiduras, que estaba ahí colado. Sí, esa es una ejemplificación, que si no es conforme a la palabra, no se puede entrar al reino de los cielos. O sea, pudo haberse colado, pero al igual lo sacaron. O sea, prácticamente no se le halló nada en el libro de las obras, puede ser, ¿cierto? Sí, mire, Pero, póngale cuidado, hermano Jesús, vuelvo y utilizo. Esto lo hago, o sea, yo le doy vueltas con mis palabras para hacerme entender, ¿listo? Entonces resulta que aquí es el cielo y aquí es el infierno. Entonces en el cielo se metió este colado.
Y este colado fue pensando que era digno porque tal vez no había, aplicándolo puede ser más para una persona que nació de agua pero nunca nació del Espíritu. Pudo ser santo en esta tierra, pero su Exacto, naturaleza. entonces ese santo, yo no tengo ningún pecado, pues se fue para el cielo, no señor, aquí porque de hecho el que determina quién va al cielo y quién va a la condenación es cada ser humano, pero el juicio final o el dictamen final de condenación lo daría el Señor Jesucristo, apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces, en este caso una persona puede decir, no, pero una pregunta, ¿por qué me van a sacar si yo soy santo? Si tú eres santo, pero no eres salvo. Por eso dicen sacarlo y echarlo ¿a dónde? Las tinieblas de afuera. Ahora digamos que este mismo que estaba colado aquí en salvación, llegó al lugar de condenación, ya no está colado allá porque ya lo echaron. Y lo echaron a las tinieblas de afuera. Ahora va a venir la otra justificación de él. Una pregunta, ¿por qué me van a condenar si no tengo nada del libro mío donde estaban escritas mis obras? Está borrado, yo me arrepentí de todo. Entonces, la palabra lo juzgará. Pero sí, no está escrito en el libro de la vida. entonces, exactamente, hermano Jesús. Entonces, ahí es cuando se corrobora si su nombre literalmente está inscrito o no. Si fue borrado fue porque la persona tal vez nació de agua, pero nunca nació del Espíritu. O tuvo el conocimiento del nuevo nacimiento, porque eso va a pasar. Obviamente no podemos esquivar, va a pasar. No es por meterle terror a nadie. Pero una persona que solamente sabe las cosas, pero aquí no ha pasado nada, le puede suceder esto. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, nosotros nos asustamos, ¡ay! Vendrá la apostasía. ¿De dónde va a salir la apostasía? De personas que tengan el conocimiento del evangelio. La apostasía no va a salir de personas que no tengan el conocimiento. Tristemente. Sí, porque dice también la palabra, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Exactamente, pero entonces vuelvo y repito, hermano Jesús, el colado se fue pensando que podía ser salvo porque no tenía nada en el libro de las obras y de allá lo sacan. Entonces note que habla de la vestimenta completa. ¿Listo? Pero ¿qué hace usted aquí si no está vestido de boda? ¿Listo? Usted está aquí vestido de boda, pues está aquí primero, no está como invitado. Segundo, no está vestido de boda. Así lo reconozcamos, porque es que lo reconocen, mas no está vestido de boda. Entonces no es digno. Entonces dice que lo aten de pies y manos, echarle las tinieblas de afuera, o sea, lo sacan. Ahora cuando la persona salga y lo lleven allá a ese lugar de condenación, dice, pero ¿por qué me traen aquí? Si yo no tengo nada, ¿por qué me cobren? ¿Por qué me van a echar a ese lugar de condenación si yo no tengo nada que me cobren? Entonces, eso es injusto, no es injusto. Vamos a mirar el dictamen final. Miren si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Señor, no está. Entonces, ese es el juicio final o la evidencia final para que una persona se merezca la condenación. Entonces, note que el solo hecho de que una persona nazca con naturaleza de pecado ya va directamente al infierno. O sea, la persona ya está implicando que va a condenación. ¿Listo? Segundo, esto es bueno que nosotros lo entendamos. Si la persona cometió pecados mientras estuvo en la vida, por esos pecados se le cobrará en condenación en el infierno. O sea, la sola naturaleza lo lleva. Y lo que esté escrito en los libros según sus obras, se juzgará para que directamente sea su castigo allí, proporcional a lo que esté escrito en el libro de sus obras. ¿Quedó claro? Y ahora sí. Sí, señor. Entonces hay que tener en Amén. cuenta que el libro de la vida es la última parte que se corrobora para las personas, porque es que el juicio de Dios es según verdad. Nadie puede allí justificarle, porque pueden utilizar la palabra para tratar de justificar el hecho de que no los lleven allí. Por ejemplo, si nosotros miramos del largor de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ella nos está dando luz que el que menos quiere ir a condenación es Satanás. Todo el tiempo está probando todo lo que Dios hace. Porque Satanás puede tener una justificación muy buena,
pensando así un poquito como él mismo lo expresa, digamos, mirando todo lo que él mismo habla, de Génesis a Apocalipsis, es como si le estuviera diciendo al Padre una pregunta, o si le estuviera diciendo a Dios, porque nunca le va a decir a Dios Padre, porque él siempre se reveló. Es como por decirle una pregunta: ¿por qué me vas a echar al infierno y por qué creaste el infierno por causa mía? Si yo he ido a la tierra y he probado todas las cosas desde Adán para abajo, y en la tierra todas las personas fallan. Por un hecho, usted hace las cosas mal. Cuando usted crea algo, lo crea mal. ¿Sí ve? Y tengo la evidencia más grande. Puede decirle Satanás: usted me dejó mal hechecito. Primero, yo no pedí ser creado. Segundo, no pedí ser creado de la forma como usted me creó. Porque él como tal sería un arcángel en el cielo encargado de la alabanza y la adoración en el cielo. ¿Sí me hago entender? Como un salmista en el cielo. Pero si usted me creó, significa que usted me dejó mal hecho. Entonces, si alguien tuviera que pagar por sus errores, sería usted. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Toda cosa que el Señor haga sobre la faz de la tierra, que tenga que ver con los hombres, siempre lo prueba. Te probé, Adán falló. Probé a la mujer, falló. Todo el tiempo ha fallado. Todo lo que tú haces, yo lo Pastor, pruebo y pregunta un falla. hermano, ¿para dónde lo sacan? ¿Para el Hades? ¿A quién? Al que no está A lo- vestido, al infierno. No, literalmente al infierno sería, ¿no? Sí, Pues sí, porque ya lo último. sí. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Probó a Eva, falló. Probó a Adán, falló. Y así sucesivamente. Primera falla primera evidencia de que Dios hace las cosas bien. Primera evidencia. Una de las evidencias palpables en esta tierra, por eso le dice, miren cuando ustedes leen Job, que la propuesta la hace Dios, no la hace Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, recto, temeroso, apartado del mal en toda su casa? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto que él tiene naturaleza de pecado? ¿Se ha dado cuenta que no puede nacer de Dios y aún así conserva su integridad? Porque está hablando de integridad, ni siquiera está hablando de santidad, ni siquiera está hablando de ser salvo, está hablando de integridad. Ese hombre vive conforme a la palabra mía, le está diciendo Dios a Satanás. Por eso Satanás conoce bien el hombre, y en las dos embestidas hacia Job dice claramente, la primera dice: oh Dios, porque a usted el hombre no le sirve de balde, por eso ora, por eso ayuna, por eso se congrega, por eso santifica, con tal de que llegue el billete. Por eso le dice él: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Quítele todo y renegará en su misma presencia. Menos mal que nosotros no somos así, era que Satanás pensaba que era solamente el Job ese, nosotros no. Segunda parte, segunda embestida. Se da cuenta, ha considerado a Job, que él fue creado con más limitaciones suyas, que fue creado con la capacidad de elegir, que tiene naturaleza de pecado y está, mire, aunque usted me incitó que le quitara todo y que lo arruinara sin causa, nótese que sigue conservando su integridad. Entonces él viene y lanza la segunda proposición: enférmelo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, daría por su vida. Todo. Puede ser cristiano y todo, pero se ve en las últimas y hasta donde el brujo va a ver si le funciona. Entonces dijo: quítele todo y enférmelo, y se dará cuenta que no vuelve a la iglesia. Digo, que renegará en tu misma presencia. Y casi me equivoco. Enférmelo y se dará cuenta de que renegará en su misma presencia, porque Satanás sabe cómo es el hombre. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito al mundo, a ninguno a Dios. Entonces, alguno puede decir: no, pues duro esto, sí, duro. Duro porque la sarna que tuvo, según la historia, pudo haber sido mínimo 5 meses, máximo 9, donde él tenía que coger un tiesto para rascarse. Arruinado.
Y él no comenzó como la Llorona, ay, mis hijos. No, él todos los días se levantaba y los dedicaba y los consagraba a Dios. Perder un hijo no es fácil. Imagínese perder 10. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Y ahí es ¿Cuánto donde tiempo muchas duró veces, Job? mire, ahí es donde muchas veces hasta el mismo hombre, las cosas que no aprendemos, hasta el mismo hombre reniega hasta de la esposa que tiene. Y note que la esposa en ese momento le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Lo aconsejaba, ¿no? Pero sí nota que Satanás viene y le quita todo. Pero tuvo una pequeña falla. ¿Quién? Satanás. Y Dios se quedó sencillamente en silencio porque él sabía que esos son los errores que se cometen cuando se quieren hacer acechanzas. Siempre hay algún fuerte. Dios siempre tiene algo, un punto de fuerza. Y el punto de fuerza de Job siempre fue la esposa. ¿Sí nota que le quitó todo menos la esposita? Porque el que da la esposa es Dios. ¿Sí ve? Entonces, ¿era fácil que le quitara los bienes? Sí. ¿Era fácil que le quitara los hijos? Sí. Porque todo eso es prestado. Y como solamente existen 2 pactos que el hombre puede hacer, que es el pacto de unirse con Jesús y el pacto de matrimonial. No más. Los otros pactos los ha hecho Dios con el hombre. Entonces, note que ¿quién le alcanzaba un vaso de agua? ¿Quién lo miraba por ahí desde lejos? ¿Quién le alcanzaba al menos un platico de comida, la sopita? Dicen en Bogotá. La changuita, ¿quién se la alcanzaba? No la changuita, sino la alcanzaba la esposa, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. ¿Cuánto Entonces, tiempo fue que duró Job en esa situación? pudo haber durado máximo 9 meses. Que no hay un registro, ¿no? No, lo que pasa es que se mira es por la historia. ¿Listo? Entonces, porque en la historia está el registro de que Job sí existió. ¿Listo? Entonces, mire, ahí está el asunto. Entonces, todo lo que ha hecho el enemigo es querer probar. Entonces, primera falla que él tiene y digamos así, primer prueba fehaciente para Satanás es Job. ¿Se da cuenta? No falló el hombre. Mire, Job en la historia de la Biblia se puede decir que es el primer hombre en el cual Dios confía. No tanto se puede hablar de que Job confiaba en Dios. Se puede hablar más que todo puntual es que es el primer hombre en el cual Dios confía. ¿Sí notamos eso? Más por su integridad, no por su Claro, naturaleza. por su integridad. La estocada final le puso a su hijo. Entonces ahora le voy a mandar un hijo. Y se dará cuenta que así llegue a la muerte, nunca va a pecar. Ni va a haber maldad, ni va a haber engaño en su boca. Y se lo demostró. Entonces, por decirle a usted, listo, ¿quiere más pruebas? Van 2. Entonces, Job, hablando del Job, hablando de Jesús, van 2. Entonces, ¿quiere más pruebas? Listo. Póngale cuidado cómo va a ser Marta cuando nazca de agua y del Espíritu. Otra prueba. Póngale cuidado cuando Jaime nazca de agua y del Espíritu. Otra prueba. Póngale cuidado cuando Jesús nazca de agua y de otra prueba. Cuando Marisa, cuando Mari, cuando Joana, Jimena, Carmen, Gilberto, Yuri, Arles, Alexandra, Martín, Eliana, John, toda Emily, Patricia, todas las personas que después de Jesús nazcamos de Dios somos evidencia para Satanás de que sí se merece el infierno porque Dios hace las cosas bien hechas. ¿Que el que desbarató todo fue el mismo? Sí. Pero aún Dios le está dando solución por medio de Jesús a algo que Satanás desbarata y que el mismo hombre ha desbaratado. Estuve en un lugar donde uno ve mucha naturaleza y había una pancarta que estaba dividida un poquito aquí abajito, más hacia abajo, como una
digamos, de 1 a 10, como 7 partes de más grande y 3 más pequeñas. Y en las 7 partes más grandes decía, cuidan la naturaleza. Este es el hábitat de los animales. Y unas cosas bellas, se veían los lagos, las cosas verdes, porque es una foto del mismo lugar, es un parque natural y está la foto del mismo lugar y ahí hay aves, ahí, bueno, cantidad de cosas. Y mostraban todas las bellezas que había. Y cuando miraba abajo habían vasos desechables, basura, habían, bueno, todo lo que era terrible, calles sucias. ¿Sí? Y decía, y este es el hábitat del hombre. Estaba más limpio el de los animales. Porque el hombre es el que se ha encargado por causa de su naturaleza de dañar todo. Mira, alguna vez, ¿ustedes saben por qué existen los premios Nobel? No, Bueno, la dale premia. cuidado. Culturízate con Francisco. Resulta que había un hombre llamado Alfred Nobel que se inventó la dinamita. Entonces, al ser humano y a la humanidad les pareció algo, wow, la dinamita. Un explosivo que puede abrir una roca, wow, espectacular. Entonces, después del tiempo, cualquier persona que haga cualquier obra literaria, cualquier evento que sea significativo por, digamos así, por invención propia, o cualquier parte científica que la persona haga, le van a dar el premio Nobel en honor a Alfred Nobel porque fue el primer hombre que inventa algo y se reconoce. Por eso se llama el premio Nobel. Puede ser de literatura, puede ser, por ejemplo, en algún momento reconocieron al presidente Santos como el premio Nobel a la Paz, que es uno de los premios más grandes o mayúsculos en cuanto a un honor que se le da a una persona por algo que hace. Pero después de la dinamita, digámoslo así, después de que la dinamita se creó, el hombre comenzó a crear muchas cosas para el mal, comenzó a crear armas, comenzó a crear bombas. ¿Sí ven? Dios le regaló una sabiduría única. Al mismo, ¿recuerda qué hombre decía que el hombre solamente era grande cuando estaba de rodillas? ¿Sí recuerda quién lo dijo? Yo lo sé, doctor, perdón, pastor, yo sé que eso es así, que Albert Einstein. Albert Einstein, pero note que Einstein, ¿por qué lo dijo? Porque el hombre en su descendencia era judío. ¿Sí sabían que Einstein era judío? Y él estuvo a punto de suicidarse. Cuando la fórmula que él inventó acerca de los átomos y de todo lo que él sabía, al final lo utilizaron para hacer la bomba atómica. Y él lo creó en aras de la investigación. Y el otro que lo cogió, ya con la naturaleza de pecado más desarrollada, pues sencillamente, ¿qué hizo? Crear una bomba de destrucción masiva. Entonces, el ser humano puede tener en esta mano un cuchillo. ¿Y para qué sirve un cuchillo? Para pelar la papa. ¿Para qué más sirve? ¿Para pelar la yuca? ¿Para qué más? Para pelar la cebolla. Pasar la Para carne. pelar la naranja, para pelar el tomate y para pelar a otro. Sí, porque depende de la mano que esté el cuchillo se utiliza. Pero el problema no está en el cuchillo. ¿Sí me En hago la mano entender? de usted. Sí, Está en las manos que lo tenga. sí, exactamente. Entonces, el hombre ha inventado cosas útiles, pero por causa de la naturaleza les da la vuelta. Mucho ¿Me manes. hago entender? Entonces, el que ha dañado todo ha sido el hombre. ¿Por qué? Porque Satanás permitió o abrió paso para que el hombre pecara contra Dios, perdiera su naturaleza divina y comenzara a actuar y a orar de ahí en adelante con naturaleza de pecado. Entonces, sencillamente, la naturaleza de pecado, recuerden, lleva a una persona a condenación. ¿Listo? Y lo que literalmente se le va a cobrar es lo que está escrito en ese libro según sus obras y el castigo será directamente proporcional a lo que está escrito. ¿Sí me hago entender? Entonces hay una lista sustancial en cuanto a eso. Entonces, Pastor, una pregunta. Buenos días, te lo bendiga. buenos días, Manuel, cuéntame. El libro de la vida lo tenemos desde cuando nacemos. Sí, señor, ya les había explicado eso ahora. Sí, señor. Y- Toda persona está escrita.
Entonces recuerde que O se borra. el término, lo explico nuevamente, hermano Gilberto, de una manera rápida. Resulta que si una persona nace, su nombre está escrito. Y si esa persona muere y se pierde, su nombre se borra. ¿Listo? Del libro de la vida. Porque estaba escrito. Pero si una persona es salva, de hecho su nombre está escrito en el libro de la vida, y se muere, automáticamente su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Entonces recuerden la diferencia, estoy hablando dentro de la literatura hebrea. Algo escrito es algo que puede tener tendencia a ser borrado y algo inscrito es algo que ya no se puede borrar. ¿Quedó claro? Ese es como el significado dentro de la literatura hebrea. ¿Listo? Sí, pastor, pastor. pero a ver, yo estoy Pastor. escrito en Todos el los libro de la seres vida desde el humanos. momento en que nací. Sí, claro. Todos nosotros tenemos el nombre, nuestro nombre allá está escrito. Pero yo nazco con naturaleza de pecado. Sí, nace con naturaleza de pecado, pero con la esperanza de la salvación, por causa de Bueno. Jesús. ¿En Ah, qué sí. momento, digamos, yo sigo inscrito en el libro de la vida? Mientras tenga vida en esta tierra. Ya. ¿Y el libro de las obras cuándo se abre? ¿O cuándo una persona Ah. se inscribe? Las obras del Listo, día entonces póngale cuidado. Voy a hablar de Pepito Pérez. ¿Listo? Pepito Pérez acaba de salir de la sala porque acaba de fallecer. ¿Está claro? Entonces se murió y tiene obras encima por las cuales va a ser juzgado. Entonces, hoy murió. Su alma y su espíritu irían inicialmente a un lugar que se llama Hades. Su cuerpo quedaría en esta tierra. ¿Listo? Su cuerpo quedaría en esta tierra. ¿Está claro? Y hoy mismo, en unas horitas, viene Jesús por la iglesia. Entonces se vendría a cumplir un tiempo de una profecía que serían 7 años más de tribulación y gran tribulación. Pasado tribulación y gran tribulación pasarían 1000 años más, que sería el reinado milenial del Señor Jesucristo. ¿Listo? Un año más mientras el enemigo va y recoge lo que es de él. 1008. Va a ser suelto. Lo sueltan al inicio del milenio, se apresa y al final del milenio y por un año más se suelta. Recoge lo que es de él y automáticamente la persona entraría en la segunda resurrección, la que se perdió, y se pararía de frente a Dios en cuerpo, alma y espíritu para ser juzgado. ¿Quedó claro, hermano Gilberto? Ese es el juicio del trono blanco. Del trono blanco. ¿Listo? Entonces vamos a ir a leer Lucas 16, 19. Este es un testigo claro porque Jesús lo dijo. ¿Listo? Entonces, primer cosa que debemos entender, ¿a qué envió Dios a Jesús? A evitar de que cayésemos al infierno. ¿Por qué? Porque hay vida después de la muerte. Escuchen bien lo que les voy a explicar. En la Biblia lo que dice que muere por un tiempo en esta tierra es el cuerpo físico. ¿Listo? Tranquila, hermana Alexandra. Después se adelanta con el video. No muere, duerme. Sí, no, estoy hablando del cuerpo, sea salvo o no. ¿Listo? Entonces tiene una fecha límite. Muchos alcanzan a nacer, otros no, pero ya tienen cuerpo. Muchos llegarán a la juventud, 10, 3, 10, 15, 20, 30 años pueden morir. Otros pueden morir de 35, 40, 50, máximo 120 y pueden morir porque todo mundo algún día morirá. Todos vamos a morir, eso es una buena noticia. Todos vamos a morir y todos estamos muriendo porque el envejecimiento es una muerte lenta pero segura. Y por eso hay que estar preparados para lo que hay después de la muerte. Entonces, lo que muere por un tiempo en esta tierra o se queda en esta tierra es el cuerpo. Pero el alma y el espíritu son inmortales. Lo del ser humano, el alma y el espíritu siempre serán inmortales. Solo que si la persona se condena, irá a vergüenza y condenación perpetua. Si la persona se salva, irá a vida eterna.
pero el alma y el espíritu nunca mueren. Entonces, para corroborar eso, vamos a ir a Lucas 16, 19. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Sí, señor. Lucas 16, 19. Entonces voy a leer del verso 19 al verso 22. Y aquí Jesús nos va a mostrar en la historia que nos está contando de la vida de dos hombres estando en esta tierra o estando en vida en esta tierra. Dice, había un hombre, si había es porque existía, o sea, no es un cuento, es una historia real. No es un símil o una comparación. ¿A qué comparar el reino de Dios? ¿Es semejante? No. Está diciendo había es porque existió. ¿Cierto? Eso fue hace más o menos 5.000 años de esta historia. Porque ese hombre existe. En algunas traducciones, bueno, en algunas paráfrasis, se tomó que ese hombre se llamaba Epulón, el famoso rico Epulón. ¿Cierto? Pero como no conocemos muchas veces la estructura de las escrituras, porque una de las escrituras de la Biblia, de los textos originales que fueron en su traducción, fueron en griego, existe el griego clásico y existe el griego koiné. Entonces el opulón, no epulón, sino opulón, hace referencia a la etimología de opulento. Había un hombre opulento. Entonces algunas versiones tomaron de que el tipo se llamaba Epulón. No, no dice que se llamaba, el nombre de él no se sabe. El nombre de él no se sabe, sino dice, había un hombre opulento. ¿Sí? Entonces dice, había un hombre rico. Este hombre era judío, ¿verdad, pastor? Señora. Era judío. De hecho, sí, ya vamos a mirar digamos así, leyendo con el sentido, vamos a mirar los detalles para poder sacar quién era. Dice, había un hombre rico, vamos a mirar qué tan rico, que se vestía de púrpura y de lino fino. Ojo, está hablando en esta vida de su característica en cuanto al vestido, que era púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Para hacer cada día un banquete con esplendidez, sí tenía plática. Mucha plática. Entonces dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Hablando de la historia del tiempo, los que se vestían posiblemente, más claro hablándolo así, de púrpura y de lino fino eran los reyes. Posiblemente este hombre era un rey. ¿Listo? Por el vestido se puede decir que era un rey. Y había también, o existía también en ese mismo tiempo, a la misma vida de ese rico, opulento, también existía un hombre mendigo que tenía todas las características contrarias a las que tenía el opulento. Que dice, y había un mendigo llamado Lázaro. ¿Sí nota que de Lázaro sí se toma el nombre? ¿De ese mendigo sí se toma el nombre? Mientras del rico no. Porque su nombre tal vez ya no está escrito ni inscrito. Y el de Lázaro sí. ¿Listo? Y dice ahí, y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estaba enfermo. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea que el rico tenía muchos amigos. Y los amigos del mendigo eran unos perritos. Y dice que le lamían las llagas. Eso significa que estaba enfermo. ¿Listo? Y que tenía algo en la piel. Hasta ahí está mostrando la vida de dos hombres en vida, con condiciones diferentes, pero en esta vida. ¿Listo? Cuerpo, alma y espíritu en esta vida. Cuerpo, alma y espíritu en esta vida. Mire lo que sigue. A partir del verso 22 muestra ahora la condición de dos hombres muertos. Vamos para allá. Ojo. Dice 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Si fue llevado por los ángeles, ¿dónde quedó el cuerpo y qué se llevaron los ángeles? O sea que hay un principio, una persona que se salva, mandan por él, mandan por su alma. Sí, señor. Sí, porque ¿Sí ve? vinieron los ángeles y lo recogieron. Sí, pero dice que se llevan algo.
El alma y el espíritu. Exactamente, nosotros ya sabemos que es el alma y el espíritu. Y Dice, el cuerpo queda ahí, el cadáver. O sea, y murió también el rico y fue sepultado. Note que el mendigo no tuvo cristiana sepultura, el rico sí. Ay, se murió el que nos llenaba la panza y ahora se murió el amigo, se murió el parcero, el que le estaba en las buenas y en todo y que tal vez les daba y les colaboraba y que bebían, se embriagaban, comían. y tan buena gente que era el muerto. Ay, Dios mío, un amigo así. Necesitamos uno de esos que nos dé tinto con quesito y achira. Dice ahí, aconteció que murió también el rico y fue sepultado. Algo se sepultó que fue el cuerpo y en el Hades alzó sus ojos. ¿Cuáles ojos? Si los ojos ya estaban vidriosos, ya la pupila estaba bien abierta y dilatada. En la tumba. Entonces, nótese que aquí va a hablar de la condición de dos hombres después de la muerte y va a mostrar específicamente el alma de uno. ¿Listo? Y dice ahí, en el Hades alzó sus ojos. ¿Cuáles ojos? Estando en tormentos. ¿Qué se podía tocar si ya no tenía el cuerpo? Note que mientras el alma esté sujeta al cuerpo es intangible, pero se tiene. Y después de la muerte el alma se vuelve tangible, se puede tocar, se puede palpar. Si nota que cuando Jesús muere, hubo un temblor, el cuerpo de los sepulcros se abren y los cuerpos de los difuntos se mueren, pero también los vieron. Sí, Por señor. las calles, por ahí los vieron, pero ¿qué vieron? El alma y el espíritu. ¿Sí nota? Una evidencia de que hay vida después de la muerte. Esa es otra evidencia de que hay vida después de la muerte. Sí, señor. ¿Listo? Solamente, o sea, cuando muere el Señor Jesús y se abrieron esos sepulcros solamente y resucitaron muchos, dice que volvieron a sus familias y eso, fueron las almas nomás. Sí, las almas nomás. Los Ah. cuerpos, se salieron los cuerpos, pero fue por el terremoto, se salieron de las tumbas. Pero sabían de que el cuerpo que estaba salido de la tumba era del, ay, ese no era Pepito. Sí, ¿y qué hace el cuerpo allá? Y aquí hay otro igual a Pepito, ¿qué hace aquí? Ay, pues el alma y el espíritu, quedó la evidencia de la resurrección. Si nota, segunda evidencia de la resurrección, Jesús, ¿cierto? O es la primera, porque es la primera que es el primicia de la resurrección. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, reconoce a Abraham y a Lázaro en su seno, reconoce a Lázaro. ¿Listo? Entonces él dando voces, para dar voces necesita garganta. Necesita aparato fonador. Dijo, Padre Abraham. Solo los judíos, como decía la hermana, solo los judíos le dicen a Abraham padre. O sea, era un rey posiblemente, pero era judío. ¿Listo? Ahora mire lo que Pastor, sucede. una pregunta. Señor. ¿El seno de Abraham hoy día no existe? Existe, pero estará vacío. El Hades sí. Sí. El Hades sí está en estos momentos con personas. Y es un lugar de tormento. Es un lugar físico, pero de tormento, sí. Vamos a mirar qué hay allá. ¿Listo? Dice ahí. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, ese lugar tiene llamas. Hablando del Hades. ¿Está claro? Hablando del Hades. Sí, señor. Amén, pastor. Porque el Hades es un lugar minimizado del infierno. Ojo lo que les voy a explicar. Cuando ustedes van a Apocalipsis 20:11 en adelante, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ¿qué significa que el infierno es más grande? Pero ¿qué forma tendría el Hades, pastor, para ser lanzado después al lago, al infierno definitivamente? No hay una estructura bíblica que pueda determinar cómo es. Pero que hay llamas, hay llamas. Sí, señor. Y note que ¿Por si qué esta será voz, que la muerte fue lanzada? porque ya no se necesita más la muerte. Porque la muerte es mala. No, la muerte es una bendición. Si no existiera la muerte, Jesús no hubiese podido morir y nadie hubiese sido salvo. Eso fue, mire, la sabiduría de Dios.
para poder salvar al hombre debía implicar la muerte. O sea, el mandamiento para Adán iba completo por seguridad. El día que él comiere, ciertamente morirás. Si no existiera la muerte, nadie pudiese ser salvo. ¿Sí ve? Entonces simplemente ya es inútil que la muerte exista. Ya no puede, la muerte ya no se necesita porque los que se condenaron subirá el humo de su tormento por los siglos de los siglos y ya no mueren más. Ya van a ser castigados por toda la perpetuidad. Y los que fueron salvos están en la presencia de Cristo y están en la nueva Jerusalén por los siglos de los siglos, eternamente. Entonces ya no se necesita la muerte, ya es innecesaria. Y el Hades también, porque eso significa que al ser echado el Hades al infierno y el que el Hades no exista, significa el Hades existe por causa del cuerpo. Y si ya no va a existir más, significa que por eso dice en la profecía de Daniel, y ponerle fin a la prevaricación al pecado, o sea, ya nunca se va a volver a repetir la historia. ¿Está claro? Esa es la garantía de seguridad del Padre. Qué hermoso. Y dice, porque estoy atormentado en esta llama, o sea, el alma siente la llama y el alma siente sed. Y mientras en el Hades, aquí en el Hades, hay llamas, aquí donde está Abraham y Lázaro, hay agua. ¿Sí ven? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí tú atormentado. O sea, perdón, pero es que se le cambió la situación. Ya Lázaro no estaba enfermo. Ya Lázaro no ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora este rico estaba pidiendo las migajas de un vaso de agua. Y si el mismo rico contempla de que Lázaro puede ir y meter su dedo, note que habla de su dedo en agua y refresque mi lengua. Si nota que el alma no tiene ninguna diferencia en la forma del cuerpo, solo que mientras, vuelvo y repito, mientras esté sujeta al cuerpo es intangible. Y después de la muerte es tangible. ¿Listo? ¿Eso quiere decir de que después de muerto adquiere como un nuevo cuerpo? No. Se vuelve tangible, se puede palpar, tocar, dañar. Siempre y cuando se pierda, ¿no? Dice ahí, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí a tu atormentado. Note que Abraham reconoce que él es judío. Bueno. 26. Además de todo esto, una gran cima. Si ustedes miran, esa cima está con S. Cima con S es hueco, profundo. Cima con C es pico de montaña o cúspide de una montaña. Entonces le dice a Abraham, les aclara, aquí nos quitamos muchas cucarachas de la cabeza, le aclara a Abraham. Además, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren, hablen hipotético del modo subjuntivo, que significa que no se da. Si quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden. O sea, del Hades no pueden pasar al seno de Abraham, ni del seno de Abraham, ni ir mucho menos al Hades. No pueden ir ni de visita, ay, pobrecito. No, nada de eso. Si nota que hasta aquí, hasta acá, hasta este momento, hasta este instante, literalmente Lázaro no ha abierto la boca. Se parece extraño, pero tiene una connotación, ¿no? Dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces, si no se considera ni siquiera pasar de un lugar a otro, mucho menos se considera volver a la vida. Ay, que se me apareció mi abuelita, ay, que se me apareció el abuelito, ay, que se parecía a mi mamá, ay, que se me apareció mi papá. Ojo, porque eso significa que esas apariciones no son de seres queridos, ¿no? Eso pueden llegar a ser espíritus tomando esa forma para confundir a la gente. Y como conocen los seres humanos, sencillamente les pueden decir cosas que son muy aparentes, como si estuviesen estado en esta tierra y que fueran los mismos, ¿no? Por ejemplo, vi un programa donde se decía que, ay, es que es que llaman que un medium, y que acaba de contactarme no sé quién y está vestido así, la señora se pone, ay, ese era mi papá.
y se está cogiendo el pecho como si algo le doliera. Ah, es que él murió de un ataque al corazón. Y le dijo que tranquila, que no llorara. Imagínense, le dijo tranquila. Él me está diciendo que tranquila, hija, que no llore. Porque que el abuelito estaba bien. Y que ella siempre iba a ser su muñeca. Y así me decía cuando esa muchacha, esa señora atacaba, porque era una muchacha y una señora atacando. Y eso le tocaba la cara al tipo que le estaba diciendo eso y eso lo veía como un dios. Ay, usted no, yo estoy muy tranquila de que usted haya venido. Eso le pagó una cantidad de plata por haber ido y haber hecho eso. Y le dijo, y me está diciendo que le diga a usted, señora, que él está bien. Porque a pesar de que él hizo esto y esto y esto y esto, y que literalmente a la luz de la palabra de Dios son pecados, que ya él había pagado todas sus culpas y que ahora iba a un lugar y que ya él sabía qué puerta y qué casa le correspondía a él. Que de pronto no se iba a contactar ya mucho con ella porque iba para allá y después de que cerrara la puerta ya no podía salir de allá. Pero le contó todos los pecados que había cometido, pero nunca le dijo que se había arrepentido. Entonces ella creía que era el papá. Entonces, a lo último fue que le dijo, pero hay cosas que no concuerdan. Yo sé que hay muchas que sí, para mí queda la vida, pero hay cosas que no me concuerdan, decía la muchacha. Entonces le decía, pero ¿qué cosas no te concuerdan? Decía cosas que yo sabía de él, que yo sabía que él no haría. Ella de una le dice, yo sabía que él no haría. De lo que me dijo, yo sé que él no haría. O sea que el demonio le inventó también, o el espíritu que se hizo parecer al papá también. Y como Satanás es mentiroso y padre de mentira, lo más seguro es que cuando hablen con él, la idea es que no hablen, les va a decir mentiras. Entonces, ¿para qué uno habla con una persona que le dice mentiras? Es mejor hablar con el Padre, que siempre nos dice la verdad, y con el Espíritu Santo que nos hablarán la verdad. Entonces ella le decía, no, pero es que es raro porque no haría eso. Mi abuelo nunca hubiese hecho eso, de lo que dijo. Entonces el otro, como para justificar el asunto, le decía, ay, mijita, lo que pasa es que hay cosas que uno no cuenta, pero si él me dijo que era así, así es. ¿Sí ve? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces dice ahí, 27 del verso del capítulo 16 del libro del Evangelio de San Lucas. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, ojo, mire lo que está pidiendo este hombre. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Nótese que aquí viene algo, o este hombre está utilizando algo que el ser humano tiene en esta vida que se llama su mentecita. Si nota que ningún recuerdo se le borró, nada de esa vida, lo que vivió en esta vida se le borró. ¿Sí notamos? Dice ahí. Amén. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Qué les tiene qué pide este hombre que se le testifique? ¿Qué testimonio quiere este hombre que los hermanos se enteren? Que hay un lugar de tormento. Sí, señora. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él sigue insistiendo, mire, primero le voy a pedir algo. Como yo soy judío y conozco la palabra, entonces hay algo que la palabra no me dice si se puede o no, entonces lo voy a hacer, deme agua. Y Abraham le dice, no, de los que están aquí no pueden pasar allá ni de allá pasar acá. No, no se puede, ya fue, lo que fue, fue. Entonces le voy a pedir otro favor. Resucite a Lázaro y mándelo a la casa de mi padre porque allá tengo 5 hermanos y necesito que ellos también crean que este lugar existe. Y dice ahí, y habla, dice, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, significa que allí hay más cosas. Solo que está nombrando la sed. Imagínense, hay algo que también atormenta en el espíritu y es que los recuerdos se tienen todos. Mis hermanos vienen de cabeza aquí. Para acá vienen, fijo vienen. O sea, él está seguro que los hermanos van para allá. Allá le van a caer de cabeza. Y dice ahí,
Y mire lo que dice Abraham en el 29. Y Abraham le dijo, a Moisés tienen, a los profetas tienen, óiganlo, o sea, ojo, que crean a lo que está escrito ya. Entonces le dijo, no, padre Abraham, él sigue insistiendo. No, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, él sabía que él no se había arrepentido. Pero tenía conocimiento de la palabra y todo. Tenía conocimiento, pero nunca lo hizo. No se preocupó o sea, de Sí, la así como les pasa a toda la gente en ese tiempo. Ahorita no. Hoy en día la gente puede cargar el pecado mucho tiempo. Y a veces gracias a Dios por la cena. Porque a veces por causa de la cena casi que se ven obligados a arrepentirse. Que no debía ser así. Si yo hoy puedo participar de la cena, significa que mi conciencia me dio testimonio de que estoy en paz y cuentas con Dios. Y la idea es conservar esa santificación hasta la próxima cena para seguir teniendo el privilegio y la oportunidad de seguirlo haciendo. Y a las personas que van a tomar la cena les dice, revísese para saber si estás apto o digno para recibirla. Y si no, arrepiéntete y tome del pan y coma del pan y beba de la copa. O sea, nos está diciendo, no te pierdas la oportunidad de cenar y límpiate. O sea, la cena nos ayuda a ser ese medidor de santificación nuestro. Pero note lo que este hombre dice. Mire, este hombre dice, los que están vivos que se arrepientan y no vengan a este lugar, pero que alguien les diga, por favor, de que esto sí es cierto y que sí existe. Además, si no existiera un lugar de condenación, ¿para qué venía Jesús? ¿A qué? ¿A salvarnos de quién? ¿Sí nota? Ahora, vamos a analizar algo que voy a ponerlos a ver. Yo creo que muchos ya sacaron la deducción. Si este hombre fuera colombiano, si esta historia no fuera con este rico, sino fuera con un rico colombiano, colombiano, no judío, ¿qué sería lo primero que este hombre pediría? Hay algo que este hombre no pide por ser judío. Pero si fuera colombiano, sí lo pediría. Que Salvación. Colombia fuera salva. No, Que lo sacara de ese lugar porque no. exactamente, hermana de Emily, ni carne ni sangre se lo ha revelado. Sáqueme de aquí, o parcero, cuando salga, dígame que yo tengo plata allá en la casa. Pero sáqueme de aquí, si fuera colombiano. Pero por ser judío sabía que nadie lo sacaba de allá. Por eso él nunca pide que lo saquen. Él lo que está pidiendo es, por favor, evitemos de que mis hermanos vengan. Qué duro esto, pero qué real. Si nota que él no pide que lo saquen, porque por ser judío sabía que de allí no salía nunca, jamás. ¿Y por qué, pastor? ¿Por ser judío? ¿Por qué? Porque el judío sabe que ese lugar nadie sale. Lo que pasa es que como los judíos son instruidos desde pequeños en el conocimiento de la ley. Por eso él pide es que evitar que ellos vengan. Y mire lo que les dice ahí. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le explica y le dice nuevamente, si no oyen a lo que está escrito en Moisés ni en los profetas, tampoco se van a persuadir aunque algunos se levante de los muertos. Hay una versión que dice, tampoco se van a convencer de que este lugar existe, aunque algunos se levantara de los muertos. Yo le hago la pregunta a la gente cuando les enseño esta parte. Si usted conociera a alguien que estuvo vivo y que estuvo en este lugar y viniera y le dijera, mire, yo estuve muerto, yo viví en esta tierra y ahora que estoy muerto pude venir de allá y vengo a decirle que ese lugar existe, ¿le creeríamos? No. No. Note que Abraham le dice, no se van a persuadir, si no creen primero a lo que está escrito, no se van a persuadir aunque alguno se levante de los muertos. Mire,
hay una evidencia de uno que estuvo muerto, estuvo en ese lugar y vivió. El Señor Y de Jesús. nada sirvió porque no le hemos creído que estuvo allí. Y es Jesús. Él sí fue resucitado entre los muertos muertos. Eso significa que Jesús debió conocer a este hombre allá en físico. Y ese hombre debió ver a Jesús allá en físico. ¿Y ahora de qué le sirve? De más tormento. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces a veces nosotros no estamos dimensionando de las que nos libró el Padre. Y el Evangelio no se puede mirar solo en saber. No sirve. Si yo miro el Evangelio solo por conocimiento, no sirve. Si fuera por conocimiento, se salva, es el cuaderno donde usted y yo tenemos los apuntes. Nosotros necesitamos tener el conocimiento pleno en nuestra mente, en nuestro corazón y ser convencidos. Vamos a hacer ojalá todos me prendieran la cámara, pero voy a hacerlo con los que tienen la cámara encendida. Entonces, levanten la mano derecha los que están convencidos de que hay vida después de la muerte. Ahora, levanten la mano izquierda los que están convencidos que el infierno existe. ¿Todos estamos así como listos para un atraco? Arriba las manos, ¿ya? Ahora vamos a hacer algo. Vamos a bajar las manos al tiempo. Los que estamos convencidos de que hay vida después de la muerte y que el infierno existe y no hemos pecado por esa sola causa esta semana. Sí, no sabemos. Entonces significa que tenemos conocimiento, no convencimiento. Dijo un hermano de ahí, por los clavos de Cristo, hermano, Santísima Trinidad. Que Dios nos ayude. Pastor, discúlpeme, ¿puedo repetir la otra parte? Es que se me fue el internet y no entendí la última parte. ¿Cuál? ¿Cuál parte, hermana Marta? Usted dijo que levantáramos las dos manos y ya quedé ahí y no le escuché el resto. Levante las manos, que esto es un atraco a mano desarmada. Mire, dale cuidado. Aquí esta mano es para que levante la mano derecha el que está convencido de que hay vida después de la muerte. Yo. Levante la mano izquierda el que está convencido que el infierno existe. Yo. Y ahora bajemos las manos al tiempo aquellos que no hayamos pecado esta semana porque sabemos que hay vida después de la muerte y porque el infierno existe y nos quedamos con las manos arriba. Solo hablando de esta semana, hermana Marta. Entonces, ¿qué quiero aclarar aquí? Que estamos viendo el evangelio por puro y físico conocimiento. No sirve. No sirve. Porque no sirve, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué no sirve? Apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Sí ve? ¿Por qué no sirve? Por la simple y sencilla razón de que literalmente saber algo no significa estar convencido de algo. A mí me pasó una historia una vez para ejemplificar esto. Tuve que ir al médico a una clínica allá en mi tierra y había un hombre que literalmente fumaba mucho. Entonces yo tenía que sacarme una radiografía, si tenía que estar en un lugar y en una salita de espera. Pues tenía una molestia en una pierna y el médico me dijo, hermano, comencemos por donde es, saquemos una radiografía, vamos a sacar radiografía de columna, vamos a sacar radiografía de la pierna, porque en ese tiempo me aparecía un moradito en una pierna atrás, en la parte de atrás donde uno dobla la pierna y a veces me dejaba cojo hasta un mes o hasta 6 meses. Entonces ya había hecho muchas cosas y el médico comenzó a descartar. Dijo, vamos a descartar para llegar al punto clave donde es o qué es. ¿Listo? Entonces me sometí a las pruebas de las radiografías, a todo lo que el médico me dijo. Gracias a Dios, Dios dio a otro médico y dio con el chiste que era y gracias a Dios, Dios lo usó para sanarme. Y resulta que estaba yo ahí
Y el médico le dice a la radióloga, le dice, fulana, présteme las radiografías de aquí del señor fulano, ¿ya las tiene? Sí, doctor, aquí están. Entonces él comenzó a mirarlas ahí mismo y le dijo, le explicaba con una cosita roja, le decía, mire, esta parte es una mancha en su pulmón. Esta parte es otra mancha en su pulmón. Entonces, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo tienen esa mancha porque es que esa manera como usted fuma, le puedo decir que usted está propenso en estos momentos a un 100% de cáncer porque esas manchas se le pueden volver cancerígenas. Por eso respira con dificultad, respira mal, le contó toda la historia y le dijo, deje de fumar que ese cigarrillo lo va a matar. Tan sencillo como dejar de fumar. Sé que no es fácil, pero deje de fumar por su propia salud. Estamos a tiempo para hacer un proceso de desintoxicación de sus pulmones, pero deje de fumar, hombre. Eso lo va a matar. Bueno, llegué yo, acabó las citas, acabé mis radiografías, me dieron la hoja para reclamar las radiografías a los 8 días. Y cuando salí a la cafetería del frente a tomarme un tintico y una empanadita asada que hacía una vecina ahí al frente, estaba el médico que le había dicho al paciente que el cigarrillo lo iba a matar, estaba en esta mano tinto y en esta mano un cigarrillo. El médico que le dijo al otro que el cigarrillo lo iba a matar. O sea, por ciencia se lo dijo, por salud de otro se lo dijo, pero literalmente él no estaba convencido de que el cigarrillo mata. O sea, la nicotina o hay un componente que el cigarrillo tiene como tal que es el famoso amoníaco. Entonces, se saben las cosas, pero no se está convencido. Entonces, yo me sonreí así simplemente, ay Dios mío, así es con el evangelio, decía entre mí. Sabemos, pero no estamos convencidos. Mire, ¿sabe por qué una persona no nace de agua y del espíritu? Porque no quiere. Pastor, ese convencimiento, No quiere. perdón, ese convencimiento lo hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Claro. La persona también debe tomar una decisión para que el Espíritu Santo accione en ese convencimiento. Así es, hermana. Entonces, si la Biblia dice, póngale cuidado, otros que sabían, pero el hombre que los cogió tenía ese mismo espíritu de Elías. Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si yo quiero, hago un fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? El pecado que estaba cometiendo no lo vuelvo a hacer. Y nosotros no, pastor, y mal aplicamos la palabra. Usted sabe que la carne es débil. Coja juicio. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que nosotros debemos hacer, coger juicio. Entonces, dos cosas puntuales para poder entender a qué envió Dios a Jesús. Saber que hay vida después de la muerte, que el alma ni el espíritu mueren. Nunca mueren. Y que el infierno es un lugar real. Jesús no se preocupó en explicar tanto el infierno, sino apenas dijo, porque esas son las tinieblas de afuera. Allá hay tinieblas. Segundo, porque el gusano de ellos no muere. Tercero, porque la llama de ellos nunca se apaga. Si nota que la hace apreciativa como propia, su gusano, su llama. Esto debe quedar claro. Imagínense, ustedes recuerdan esas mujeres que hace referencia por allá. Voy a utilizar esto, pero no tenga nada raro por acá. Es un pañuelito. Que vienen unas mujeres y aparentemente en una película se ve que una mujer llega y le hace así a Jesús. Y cuando le quita el pañuelito se queda el rostro reflejado, pero en sangre, con corona, ojo, todo como el reflejo de Jesús en sangre. Y esas mujeres iban y lloraban y hacían lamentación por Jesús. Y Jesús les dice, mire cómo estaría Jesús. A veces la gente que cree que le pusieron a Jesús el letrero en la cruz para burlarse de él. No, se lo colocaron en letras griegas, hebreas y latinas. Porque toda persona que en ese momento que no estuvo, cuando pasó lo que pasó con Jesús, y pasaba y lo veían crucificado, porque la crucifixión tenía que ser pública. ¿Se me hago entender? De hecho,
Hay una parte de la historia que me pareció muy interesante, pero no puedo decirles que sea 100% verídica. ¿Sabe quién iba para la cruz? Y la gente decidió cambiarlo. Barrabás. Barrabás. Y en una historia que me leí de un libro apócrifo por allá, de un hombre que era como una especie de era como uno de los cuidanderos romanos de las cárceles, porque ellos no podían dejar escapar ningún preso. El preso tenía dos opciones: estar dentro de la celda, y si iba a estar fuera debía estar muerto. Si se escapaba, automáticamente debían matarlo. Y el preso que se escapara, el personaje que lo estaba cuidando en la guardia, o el que cuidaba la guardia, ya sabía que tomaba el lugar del preso que se escapó. Esa era la ley de los romanos. ¿Sí recuerdan la historia de Pablo? Cuando Sí, el carcelero automáticamente vio que los presos no estaban, dijo: yo me mato aquí porque ya sé que la sentencia de muerte la tengo encima. porque se volaron los presos. Claro. Entonces, por eso Pablo, y no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Ay, Padre. ¿Sí ve? Entonces, eso tiene una connotación clara. Entonces, él es uno de los que dice que fue, pues la historia, pues no se sabe si es exactamente él, pero él, siendo romano, él se convierte al evangelio por el simple y sencillo hecho de que él lo escribe en una historia. No, vuelvo y le repito, no se sabe, no puedo asegurarles que es verídica al 100%, donde este hombre escribe que literalmente Barrabás, a partir de ahí, no cometió ningún delito más. Porque cuando él pudo salir, dice que pudo pasar por el frente de la tumba de Jesús, de la cruz de Jesús, y que la primera exclamación que él hizo es: yo debería estar ahí, este hombre fue el que tomó en mi lugar. Y él vio la misericordia de Dios. Entonces, que se devolvió a la cárcel y le pidió al carcelero que le entregara lo que tenía allá adentro, que posiblemente había dejado algo adentro de la cárcel, y era como algo, como una capa o algo que él fue a tomar. Y nunca más lo volvieron a ver por allá. O sea, el hombre se desterró de allá. ¿Quiere decir que por causa de Jesús él se arrepintió? Se pudo haber arrepentido. Sí, señor. Sí, porque vio que el castigo era muy grande. Sí, pero lo que pasa es que, vuelvo y le digo, pues era en cuanto a Barrabás, ¿no? Y esto es una base histórica solamente. Únicamente por lo que Pero él mire, es. Jesús. Haber pasado con Poncio Pilato cuando él dice que él se lava las manos al ver ese hombre que no le ve, él no le haya pecado. Sí, pero note que en la historia se nota que más que todo era por causa de los sueños que había tenido la esposa de él. ¿Sí? Sí. Pero y me parece impresionante una parte muy linda ahí, que Pilato le dice: yo tengo el poder, yo lo tengo, o para salvarte de la vida o para que tengas muerte. Me parece tan bonito como Jesús le responde y le dice: mire, ¿sabe qué, Señor? Así se lave las manos, ¿no? Eso lo digo yo. Pero ¿sabe qué, Señor? Ninguna potestad tiene sobre mí si no te he dado del cielo. Espectacular. Tremendo. O sea, si usted me quiere librar de la muerte, está bien, pero si el Padre determinó que yo muera, usted no puede hacer nada. Sí, claro. Entonces, por eso es que se Por dice eso, hoy día que usted no escuche sabe quién bien. soy yo. ¿Cómo? Entonces, por eso es que algunos dicen hoy día, ¿usted no sabe quién soy yo? No, pues pueden decirlo, pero la idea es que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Después que el Padre me reciba por hijo, Amén. la salud me perseguirá porque Él me guardará de la enfermedad. Después que el Padre me reciba por hijo, sencillamente, las riquezas vendrán porque mi papá es rico, es el dueño del oro y de la plata. Y porque Después de que el Padre me reciba por hijo, ya no hay problema que no se resuelva. Después de que el Padre me reciba por hijo, lo más seguro es que me quiera con Él en su seno allá, con Él en la eternidad algún día. El Padre me protege, el Padre me da alimento, el Padre me da calzado, me da vestido, el Padre me consuela, el Padre me edifica, pero también el Padre me puede exhortar. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces Jesús sabía que era hijo de su papá, que es el mismo nuestro. Sí, Señor.
Ahora bien, escuchen. Jesús le dice a estas mujeres que hacían lloro y lamentación por él: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Por vosotras mismas. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Voy a traducirlo en otras palabras para hacer entender un poco este versículo. Hijas de Jerusalén, esto que me está pasando a mí no es nada, pero hay de ustedes si se condenan. Si Jesús minimiza el dolor del sufrimiento y su propio sacrificio, que no es nada comparado con lo que una persona va a sufrir si se condena, es porque la condenación es algo terrible. Terrible. Alguna vez me quemé un pie con una olla de agua caliente. Se me Y le ampolló. dieron una pedrada también. ¿Cómo? Y le dieron una pedrada también. Ay, en el mismo pie, que fue lo más terrible, sí, señor. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz, hermano Jesús? Que yo, considerando esos dolores, por mí mismo yo digo, yo no sirvo para ir al infierno, yo soy muy gallina para sentir. Si ese dolor ya no me lo aguantaba, me imagino yo. Si una persona puede ir al infierno y es así de gallina como uno para muchos dolores, es mejor salvarnos. Amén. Va a ser algo que será insoportable, pero nunca habrá solución para eso si una persona se pierde. Ay, santísimo. Entonces, por algo lo mandó el Padre. Solamente una persona con convencimiento de que hay vida después de la muerte y que literalmente el infierno existe, viene a librar a otro de la condenación de ella misma. Por eso Jesús vino a eso, a rescatar todo lo que Adán perdió. Por eso el Padre lo envió, a evitar de que nosotros vayamos a este lugar. Pero el solo conocimiento no sirve, solo saberlo no sirve. ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros a veces somos como los niños pequeños. Mi amor, vas a comer aquí, ven y comes. Mami, yo no como eso. ¿Por qué no? Eso es feo. ¿Y cómo sabes que es feo? ¿Ya lo probaste? No, señora. ¿Alguna vez has comido? No, señora, pero para él ya es feo. Y un niño pequeño se come ese cuento. Nosotros tenemos muchos cuentos en nuestra mente, que no se puede ser santo, que no se puede vivir tranquilo. Tenemos el cuento de que muéstreme alguno de la iglesia salvo. Es como usted ir al médico y ir a un hospital y decir, muéstreme uno sano para saber de que usted me puede sanar. No, pues para eso van los enfermos, van al médico porque están enfermos, no porque están sanos. Es ir a la iglesia y buscar uno santo, está complejo. Está muy complejo. Si usted se pone a mirar a la gente de la iglesia, mire la iglesia de Jesús, 12 pelagatos, lo negaban, lo traicionaban, lo robaban, se dejaban usar por el diablo. Tremendo eso, ¿no? Emocionalistas, peleaban frente a Jesús. Pedro de una vez le apuntó a la cabeza, pero menos mal que le dio a la oreja del soldado, si no lo mata. Esa era la bella, hermosa iglesia de Jesús. Tenían tanta esperanza que uno se ahorcó. Y nosotros pretendemos en la iglesia que todos tengamos la aureola, ¿no? Dijo un predicador, aquí a muchos les veo la aureola por revelación, y la gente amén. Dijo, sí, pero hay unos que la están teniendo con los cachos. Como me dijo una hermana un día, pastor, ¿y aquí en la iglesia por qué no se manifiestan los espíritus de los demonios? Le dije, ¿para qué si con los hermanos tenemos? Qué revelación. Ay, Dios mío. A veces uno no puede hablar dijo ahí como decía Pablo, no puede hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como muy fuerte, ¿no? Sí, pero es verdad. Si Nos fuera mordemos por de envidia, dice la palabra. Entre nosotros. Ardemos de envidia. Eso es complicado. Entonces, ahora vamos a ir rápidamente a una parte de la explicación de la palabra de Dios que está en Job capítulo 18. ¿Listo? Como para sentar el conocimiento.
Una pregunta. En Job 18, Bildad es el que habla, ¿cierto? Sí, señor. ¿Quién le reveló a Bildad eso? El conocimiento del Hades. Ellos lo sabían. Lo que pasa es que no estaban los libros escritos antes de, pero ellos lo sabían. Lo que pasa es que, imagínense, si Bildad Suita, estaban los tres, estaban los amigos de Job, eran como tal, ¿cuántos eran? 3. Era Elifaz, Bildad y Zoad, ¿cierto? Bildad. Elifaz era temanita. No. Creo que Bildad era suita. Ah, sí, Sofar era naamita, sí. Pero eran amigos de Job. Entonces, si eran amigos de Job, significa que no cualquiera era amigo de Job. Entonces eran personas que tenían mucha relación con Dios. Solamente que en ese momento les fallaron los poderes en el juzgamiento hacia Job. ¿Listo? Voy a leerles algo. Voy a leerles lo que, digamos, de cuando llega primero, el primero que habla aquí es Elifaz. Así dice, entonces respondió Elifaz temanita. Y dijo, o sea, ellos duran un tiempo haciendo duelo con Job. O sea, ellos duran un tiempo ahí. Y mire lo que pasa. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáramos a hablarte, te será molesto. O sea, él decide hablarle a Job. Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, yo también estoy que me hablo porque ya no aguanto, Job. Entonces había una estructura de ese tiempo y era que todo el que estuviera bien con Dios era próspero y todo el que estuviera arruinado era porque había pecado con Dios. Por la estructura del conocimiento que ya se había vivido sobre los tiempos, porque cada vez que el pueblo pecaba se arruinaba. Ese mismo principio es el que le aplica Jesús al joven rico, la historia del joven rico cuando dice, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y toma tu cruz, ven y sígueme. Entonces el convencimiento que le hacía falta a ese hombre era el de pecado. Porque cuando le dice, maestro bueno, convencimiento de justicia, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿O qué me hace falta para heredar la vida eterna? Convencimiento de juicio. Ya sabía que existía el infierno y el cielo, sabía que existía Jesús como propiciación. Y sabía que existía la santidad. Por eso, cuando Jesús le dijo los mandamientos, ¿sabes? Le dijo, sí, Señor, todo eso es guardado de mi juventud. Entonces, cuando Jesús le dice, va y vende todo lo que tiene, lo primero que la gente le iba a decir y le iba a señalar pecador, 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 pecador. Por eso ese hombre rechaza el ofrecimiento de Jesús. Note que es otro hombre llamado, es el 13º llamado. O sea, si ese hombre recibe, literalmente recibe el llamado de Jesús, hubiese sido el que queda a cambio de Judas. Y nuevamente quedan los 12. ¿Sí ven? Pero ¿quién tomó el lugar? Judas. No. Les tocó escogerlo en Hechos. Matías. Pablo. Matías. Pablo lo cogería, pero en los 24 ancianos, en los 12 discípulos, Pablo sería el 12º, ¿no? Porque literalmente este otro no alcanzó a hacer muchas obras, o no se registra. Simplemente ocupó el lugar de Judas, pero, o sea, el campo que él deja, ¿no? Como llamado, para completar el número de los 12. Pero en las obras, el que más seguro en los 12 ancianos, para hacer de los 24, entre las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos, lo más seguro es que el puesto lo va a coger es Pablo. Entonces dice, si probáramos a hablarte, te será molesto. ¿Y quién podrá detener las palabras? He aquí, ojo, mire lo que dice ahí. Tú enseñabas a muchos, estás testificando de Job, y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Un consejero bravo, un motivador bravo. ¿Se me hago entender? Dice, y esforzaba las rodillas que decaían.
O sea, era un hombre que tenía la capacidad verbal para hablarle a otro, la capacidad espiritual para levantar al caído. O sea, Job era un maestro en esto. Dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te confundes. Le pregunta en el 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Si usted tiene temor a Dios, la confianza es que usted se restaura. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Si usted tiene esperanza, sí es santo. Y le dice en el 7, recapacita ahora. La conclusión de él es puntual. Y le dice, recapacita ahora, Job. ¿Qué inocente se ha perdido? Usted no es inocente, usted pecó, hermano. ¿Ya? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Usted no es recto. Si usted está así es porque usted pecó, usted perdió su rectitud. Dice, como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, le dice, mire, es que usted no está así porque sí. Entonces le dicen, le hablan, primero habla este famoso Elifaz, ¿sí ve? Después ya Job dice algo, argumenta muchas cosas, se pronuncia, sigue hablando y en el 8 habla Bildad y Bildad también le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, pervertirá el Todopoderoso la justicia? O sea, usted no piense que Dios va a orar de una manera diferente y usted no se arrepiente, hermano. Entonces, Bildad también concluye como el otro amigo que literalmente Job pecó. ¿Hasta aquí vamos bien? Y en el verso 11, vuelve y habla Zofar. Y así cada uno de ellos comienza a hablar. Elifaz vuelve y habla en el 15 y le habla duro, también le reprende a Job. Entonces, esos tres amigos vienen como aguijones a decirle, Job, arrepiéntete, tú no estás así porque sí, arrepiéntete, tú pecaste contra Dios. Y Dios nos envió para decir que te arrepientas. Eso fue lo que hablaron ellos mal. Dios no los envió para que Job se arrepintiera. Por eso al final Dios no quiere que los amigos de Job hagan el sacrificio sino Job, porque ellos no sabían la razón por la cual Job estaba así y no era por pecado, era por otra causa. O sea, el capítulo 1 lo conocemos nosotros. El capítulo 1 ellos no lo conocían. ¿Sí ven? Nosotros lo conocemos desde que llegaron. Ellos lo conocieron desde que llegaron y vieron a Job así arruinado. Es que fue un desastre. Entonces en el 18, en el capítulo 18, Bildad ya en el desespero de no saber cómo hacer de que Job se arrepintiera, porque Job todo el tiempo se justifica y lo único que dice Job, así como duro, es perezca el día que yo nací. Es lo único. ¿Listo? Y en toda su confusión digamos, de la presión de sus amigos, Job llega un momento también y le dice a Dios, mire, es que yo necesito saber qué pasó aquí. Y Dios le dice, mire, usted no necesita entender, usted conserve su integridad. Aquí lo que yo necesito de usted es que usted conserve su integridad. ¿Pero qué pasó? Usted no necesita porque hay respuestas que no se las voy a dar, porque no las va a entender. Porque Job tampoco conocía la propuesta de Satanás, ni de Dios a Satanás. Job no conocía eso. Pastor, ahí Job no estaría maldiciendo cuando dijo, perezca el día que yo nací. Sí, maldijo el día, pero no maldijo a qué mala hora Dios me hizo nacer. Simplemente decía, uy, grave el día que yo nací. O sea, él dice, no, esta vida es dura y preferiblemente no haber nacido. Pero entonces en toda la confusión que él tiene por la presión de la perolata de los amigos, hay un momento donde Dios le está diciendo, usted no le interesa saber,
porque si le explico no lo entiende, o ahora va a hacer una pregunta. Y como él todas las veces que habló, Dios le dice otras cosas referente a sus pensamientos. Y él dijo, mire, yo voy a hacer una cosa. Voy a poner mi mano sobre mi boca y no voy a hablar más. Porque estoy abriendo la boca y cometo errores. Entonces no voy a abrir más la boca. Entonces Dios es el único hombre que le dice, sea varón y respóndame. ¿Dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? Cuando coloqué sus cimientos. Dígame dónde estaba usted cuando yo hice esto y esto y esto. Entonces no se preocupe por entender. Si me hago entender, igual que Jesús. Jesús muchas veces dice, usted no se preocupe por entenderme, usted solamente sígame. Punto. ¿Sí ven? Usted no se preocupe de dónde el Padre le va a dar, usted simplemente pídale. Usted no se preocupe de cómo el Padre va a hacer, usted simplemente confíe, eso es lo que está pidiendo Dios. Entonces ellos en el desespero le descubren literalmente cómo es ese lugar de tormento. Y le dicen, Job, para allá va usted si no se arrepiente. Entonces dice, 18. ¿Cuándo vamos a ponerle fin a las palabras? O sea, ¿cuándo va a reaccionar usted? Entended y después hablemos. Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. O tú, que despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa, serán removidas de su lugar las peñas, ciertamente la luz de los impíos será apagada. O sea, él comienza así de, mire, por favor no se cree aquí que es que no, aquí el error suyo es que usted pecó, Job. Y usted no quiere reconocerlo. Entonces mire lo que va a pasar. Job, recuerde, la luz de los impíos será apagada, dice ahí. La luz de los impíos será apagada. No resplandecerá la centella de su fuego, dice ahí. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su carcañal, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda estará escondida en la tierra, una trampa le guardará en la senda, de todas partes le asombrarán temores. Te harán huir desconcertados, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad rodeará su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra y azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá en la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. En su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Por eso cuando él le habla eso, ya él como que se le llena el momento, ya como que utilizando nuestros términos se estresa. Miren lo que dice el 19:1. Respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Es para terminar la clase de hoy. Hay que volver a leer el 18 y el 19. Para terminar la clase de hoy, me parece interesante. Job, allá. Los manes dándole perolata allá a Job. Esos 3 amigazos. Y el otro, voy a utilizar el yo pecador como ejemplo. Yo confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento de pensamiento. Yo que he pecado en pensamiento. Señor, dame revelación, Padre, y regálame la oportunidad de saber yo que he pensado mal. No, de pensamiento, no, de palabra. Yo confío de palabra. De palabra. No, de palabra. De palabra. Yo en qué he pecado de palabra, y Job, revísese. No, de palabra tampoco. No, eso fue de obra. Señor, entonces yo me arrepiento porque he pecado de obra. Pero yo en qué he pecado de obra, Señor, ¿en qué?
No, fijo, ahora sí ya la agarré, omisión. Señor, yo he dejado de hacer. No, tampoco. Yo tampoco, de omisión, no. De incredulidad tampoco, de complacencia, de necedad por indiferencia. Y estos manes aquí encima mío ya me tienen cansado, pero yo ¿en qué he pecado? Imagínese un hombre como Job revisarse en qué ha pecado y no encontrar en qué. Espectacular. Entonces nosotros no nos vamos a revisar ahorita porque nos va a pasar lo mismo. Entonces para evitar perder el tiempo, vamos a orar, le damos gracias a Dios. Hombre de fe. ¿Listo? ¿Aprendimos algo hoy? Amén. Sí, Entonces señor. ya saben. Tercera pregunta, ¿qué lo envió Dios? A evitar de que cayésemos al infierno. Por dos cosas fundamentales que debemos entender. Primero, saber que hay vida después de la muerte y segundo, que hay un lugar de condenación. ¿Listo? Y dimensionar el grado de castigo que hay en ese lugar para que a nosotros sí nos cabe la perolata de los hermanos de Job, de los amigos de Job. A nosotros sí, a Job no. Eso es la realidad. ¿Listo? Interesante esto, ¿cierto? O sea, si este hombre con naturaleza de pecado no encontró en que había pecado, yo creo que nosotros también nos podemos santificar a tal magnitud. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y dígale al que está al frente allá en el espejo, coja juicio. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora nuevamente por mis hermanos, amado Señor. Gracias por este instante, Padre. De todo lo que aprendemos, Señor. Gracias por el conocimiento claro y puntual, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre, por tu fidelidad. Y hoy, oh Dios, nos encomendamos a ti. Y nuevamente nos aseguramos pidiéndote perdón por todos nuestros pecados desde el día que nacimos hasta hoy. Ayúdanos, oh Dios, a convertirnos literalmente de nuestro mal camino. Ayúdanos a santificarnos buscando honra, gloria y inmortalidad todos los días de nuestra vida. Yo te agradezco, Padre, por este tiempo tan interesante. Y te agradezco, Señor, porque ahora sabemos más puntualmente a qué tú enviaste a Jesús. Porque sabemos que la existencia de Jesús es por causa del infierno. Y de cuál magnitud de problema nos has estado librando por causa de Jesús. Ayúdanos a reconocer el sacrificio de Él y que Él fue nuestro sustituto, Señor, nuestro propiciador, nuestro facilitador, nuestro redentor. Padre, perdónanos, oh Dios. Desde el día que nacimos hasta hoy, ayúdanos, Padre, a no abrir más cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, amado Rey, por el milagro que hoy, oh Dios, nos tengas con vida y con oportunidad de salvación y vida eterna, y que todo lo que aprendamos sea más convencimiento que conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Y si algo sabemos, ayúdanos a aplicarlo bien a nuestra vida, para la gloria de tu nombre, Señor. Sigue supliendo para lo que resta día y que espiritual, física, material, económicamente nos siga dando bendición tras bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias.